Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy quisiera contestar una pregunta que me han hecho en un par de ocasiones relacionada con los videos que hice en Argentina. En uno de los videos comento que abandoné la carrera de ingeniería electrónica para empezar a trabajar para una compañía como electricista, y la pregunta que salió de este tema es si me arrepiento de haber abandonado la carrera de ingeniería electrónica. La respuesta rápida a esta pregunta es no, definitivamente no me arrepiento. Creo que esa fue la primera de una serie de decisiones que empecé a tomar a partir de ese momento, que fueron guiando mi vida hasta el punto donde me encuentro hoy, viviendo el sueño mexicano en un pueblito de Jalisco junto a mi esposa y a mi hija. Pero me gustaría aprovechar este tema, esta temática en particular, para comentarles un poco más en profundidad esa parte de la historia de mi vida que puede servirles como una referencia. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos vamos a encontrar ante una situación en la que tengamos que decidir si queremos o no cambiar el rumbo de nuestras vidas tomando una u otra decisión en particular. Me gustaría comentarles entonces esta parte de mi vida para que sepan cómo llegué a tomar esta decisión y qué otras decisiones fui tomando que me terminaron llevando al punto donde me encuentro el día de hoy. La decisión de abandonar mis estudios de ingeniería electrónica la tomé aproximadamente cuando tenía 18 años, 18, 19 años, no sé exacto la fecha exacta, pero para poder ponerlos un poquito más en contexto, me gustaría ir un poquito más atrás en el tiempo para comenzar la historia a partir de los 10 años. Más o menos a la edad de 10 años es cuando conocí la revista Lupin. Ya lo comenté en varios videos anteriores. Esta revista es un cómic que vendían en Argentina por esa época, que además de traer varias historias de cómics interesantes, también tenían un proyecto de electrónica. Esta revista es la que empezó a despertar el amor por la electrónica, esa magia de poder conectar 3 o 4 componentes electrónicos básicos para formar un circuito electrónico que podía hacer alguna cosa en particular. Por ejemplo, uniendo transistores, resistencias y condensadores, lograba hacer un circuito electrónico que podía, por ejemplo, hacer encender y apagar una luz en forma intermitente, o generar un ultrasonido que ahuyentaba a los mosquitos, o por ejemplo un detector de metales, entre muchos otros proyectos electrónicos que venían en esta revista. Era un proyecto electrónico en cada revista, una revista al mes que salía, y a partir del momento en que descubrí esta revista compré cada una de las ediciones que iban saliendo y aprendí mucho de electrónica, hice muchos proyectos electrónicos, y más o menos fue como a la edad de 12 años cuando hice el proyecto electrónico que venía en una de estas revistas, de un micrófono inalámbrico que transmitía en una frecuencia de FM que se podía escuchar como a 2 o 3 metros a la redonda en cualquier radio que tenga uno de FM, solo sintonizando la misma frecuencia que estaba transmitiendo este micrófono, y poder hablar a 2, 3, 5 metros de distancia de ese radio. Entonces, aprovechando los conocimientos previos que fui adquiriendo jugando con otros componentes electrónicos, es que decidí hacer una pequeña modificación a este micrófono original que transmitía en frecuencia modulada. Le agregué un transistor un poco más potente. En lugar de la pequeña antenita que tenía de colita de ratón para el micrófono, agregué un cable coaxil hasta el techo, y en el techo agregué 2 cables cortados a una distancia específica para formar un dipolo horizontal. Y gracias a estas pequeñas modificaciones logré convertir ese pequeño micrófono que transmite en FM en una emisora de FM que transmitía un poquito más lejos, unas 2 o 3 cuadras hacia adelante, 2 o 3 cuadras hacia atrás. En esa etapa de mi vida, eso abrió las puertas a un mundo nuevo que no conocía. Empecé a hablar a través de este micrófono y a comentarle a los amigos de la cuadra, y todos empezaron a venir hasta la ventana de mi dormitorio para traerme un papelito que decía, por ejemplo, Martín le manda un saludo a Daniela, Juan le manda un saludo a Laura. Principalmente sí, mensajes de saludos o peticiones de canciones que me dejaban para que yo las dijera a través del micrófono, y luego pusiera alguna canción en particular. Para mí fue muy entretenido, muy divertido, me abrió las puertas, como les digo, a un mundo que no conocía. Obviamente este proyecto de una radio no duró mucho, creo que duró un día, máximo 2, hasta que mi papá dijo, basta, esto no es legal y no quiero meterme en problemas con las autoridades, así que tuve que cortar con este proyecto. Sin embargo, me quedó esa espinita, me gustó mucho el hecho de hablar frente a un micrófono y que un grupo de personas les guste lo que estaba haciendo y que comiencen a pedirme que, por ejemplo, los nombre en la radio, o mande saludos,
o dedique una canción para ellos. Continué con mis otros proyectos de electrónica con los que jugaba simplemente, y más o menos para esa edad, para la edad de 12 años, es cuando ya tuve que elegir la carrera que iba a seguir. Ya estaba entrando a la escuela secundaria. En esa época de mi vida yo estaba en la ciudad de Santiago del Estero, capital, y en ese lugar no tenían la carrera de técnico electrónico, que es la carrera que realmente yo hubiera querido seguir. La carrera que más se acercaba a lo que a mí me gustaba mucho era técnico electricista, y aunque tiene que ver con la electricidad, tiene que ver con cables, definitivamente no tiene nada que ver una carrera con la otra, aunque obviamente entre todas las opciones disponibles era la más cercana. Un técnico electricista o un electricista es una persona que hace instalaciones eléctricas para una casa, conecta las luces, pone tomacorrientes, puede poner un ventilador de techo, todo lo relacionado a una instalación eléctrica, tanto en una casa como en un negocio o también en alguna empresa más grande, una fábrica, por ejemplo. Ahora, un técnico electrónico trabaja con componentes electrónicos pequeños, puede reparar, por ejemplo, un radio, un televisor o cualquier otro equipo electrónico. Actualmente también puede reparar, por ejemplo, computadoras, la parte electrónica de las computadoras y también teléfonos celulares. Así que, como les digo, son mundos un poco diferentes, aunque ambos trabajan con electrones. Entonces, bueno, estudié la carrera de técnico electricista. Fue una carrera de 6 años en la ENED número 2, Ingeniero Santiago Maradona de Santiago del Estero. Cuando terminé mis estudios de técnico electricista, me recibí en esta escuela, es que me mudé a la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Ahí en la ciudad de Rosario es donde comencé mis estudios de ingeniería electrónica. Un día, creo que yendo para la Facultad de Ingeniería Electrónica, es que pasé frente a el Parque España, que en ese momento estaba en construcción, y había un cartel en ese lugar que decía que necesitamos electricistas con experiencia o algo así, no recuerdo bien las palabras exactas. Y simplemente por curiosidad me metí a preguntar. Yo sé que la decisión que tomé de abandonar mis estudios universitarios suena como muy drástica mirándolo ahora con el paso del tiempo. Sin embargo, en el momento que yo tomé esa decisión, sabía que era una decisión fácilmente reversible. Y les voy a explicar un poquito. Yo simplemente pasé y entré a preguntar por curiosidad. Quiero saber de qué se trata el trabajo, qué es lo que voy a hacer ahí, cuánto me van a pagar, cuántas horas tengo que trabajar al día, y por supuesto que en cualquier momento podría simplemente decir que no a esta oportunidad de trabajo. Si no me gusta el tipo de trabajo que tengo que hacer o la cantidad de horas es demasiado o me van a pagar muy poco, preferiría simplemente continuar con los estudios universitarios. Entré, pregunté, el horario era bastante asequible, creo que eran unas 8 horas al día, no sé si era desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, obviamente hay una media hora para comer, así que 3:30 quizás salíamos, así que el horario estaba bien. El trabajo era bastante simple. En el Parque España, en ese lugar, lo que estaban haciendo era instalar los cables subterráneos que van de una luminaria a la siguiente. Y el trabajo mío como electricista era simplemente pelar los cables y unirlos dentro de cada una de las luminarias. Había un grupo de personas que trabajaban ahí, por ejemplo, una persona usando una pequeña retroexcavadora hacía toda la zanja por donde van a pasar el cable, otra persona que es como un ayudante de electricista pasa los cables subterráneos por esta zanja, luego de eso tapan el cable y luego solamente dejan los cables que se meten dentro de cada una de las luminarias. La función del electricista era simplemente cortar los cables, pelarlos y prepararlos para unirlos dentro de la misma luminaria. Así que bueno, como les digo, me gustó el trabajo, me gustó el horario, me gustó la paga y también me gustó que me quedaba muchísimo tiempo libre una vez que salía del trabajo. Y por supuesto todavía tenía esa posibilidad de revertir la decisión si a lo largo de una semana o 2 semanas luego de estar trabajando veía que no me convencía algo del trabajo, simplemente podía renunciar, cobraba por los días que trabajé y regresaba a la universidad y nadie se enteró de que había abandonado la universidad durante un par de semanas. Uno se puede poner al día y todo continúa normal. En la universidad realmente no es lo más importante la asistencia, lo más importante son las notas. Pero bueno, la cosa es que me gustó y me quedé trabajando ahí. Pasó no sé si un mes o un par de meses antes de que tome la decisión final de decirle a mis padres que sí, que abandoné la universidad porque comencé a trabajar como electricista. A partir de ese momento empecé a dedicarle más tiempo, ya que tenía más tiempo libre cuando salía del trabajo como electricista, para hacer los proyectos que quedaron como pendientes en mi cabeza. Y uno de esos proyectos fue el proyecto de la emisora de radio que hice como un hobby cuando tenía 12 años.
Así que en este momento de mi vida, ya tenía unos 18 años, 19, volví a retomarlo al proyecto. Ya tenía un poco más de dinero, tenía un poco más de experiencia con la electrónica y tenía el tiempo libre para poder hacer este experimento. Así que compré los componentes electrónicos necesarios, armé un transmisor de FM un poco más potente y con ayuda de un amigo que se hizo mi socio, pusimos la primera emisora de radio. Este amigo era DJ, se dedicaba a poner música para distintos eventos especiales, así que ya tenía todo el equipamiento para el audio necesario para una radio. Estoy hablando de micrófonos, un mixer de audio, toda la música necesaria. Yo entonces agregué el transmisor de radiofrecuencia, una antena que la pusimos en la casa de él y luego en la casa de él, en una habitación de la casa de él, montamos nuestro primer estudio de radio. Una especie de pequeño cuartito de 1,5 metros por 1,5 metros más o menos, hecho de madera con una ventana de vidrio, con doble vidrio, y del otro lado de la ventana se encontraba entonces el equipo de audio, la persona que controla la música y los volúmenes de los micrófonos. Entonces empezamos a hacer funcionar la emisora de FM. Esta primera emisora de radio que puse con ayuda de un socio no duró mucho tiempo. Yo creo que duró unos 4 o 6 meses hasta que decidimos cortar nuestra sociedad porque no estaba avanzando de la forma correcta. Entonces yo volví a juntar un poco más de dinero para rentar un departamento y ya montar una emisora de radio un poquito más en forma. Ya compré un equipo más profesional, una torre más grande de 30 metros y mucho más profesional con las antenas adecuadas para un transmisor de FM, y así es como nació entonces FM Master. La radio empezó a crecer, luego me asocié con otra persona, Ariel, con quien avanzamos mucho más rápido con la radio. Yo me dedicaba principalmente a toda la parte técnica y a ir perfeccionando la parte técnica de la radio, y Ariel fue muy bueno en la parte de relaciones humanas, relaciones públicas, para poder conseguir la gente necesaria para llenar la radio de programas y poder tener un ingreso más grande de dinero. Como les digo, todo comenzó a partir del momento en que decidí abandonar la carrera de ingeniería electrónica. Esa fue la primera decisión. Sin embargo, esa primera decisión me permitió entonces retomar ese proyecto que me había quedado pendiente y que tenía ganas de volver a intentar, el de montar una emisora de radio. Así comencé con la emisora de radio y esta me abrió la puerta a nuevos mundos que no conocía. Conocí mucha gente, aprendí muchas cosas nuevas. Así fue pasando el tiempo en el que estuve trabajando un poco como electricista para esta compañía y también con la emisora de radio. Luego fueron apareciendo otros trabajos en los que tuve que decidir si continuar o no con un trabajo específico. Por ejemplo, abandoné el trabajo de técnico electricista para la compañía esta porque empecé a trabajar como técnico en computadoras para un instituto de computación que tenía un número bastante grande de computadoras distribuidas en varias escuelas de la ciudad de Rosario. Pasaron los años, fuimos mejorando con la radio y llegamos hasta el año 2000. Más o menos para el mes de julio del año 2000, mi hermano Fernando, que actualmente sigue viviendo en Rosario, estaba trabajando para una compañía y estaba por salir de vacaciones. Él me propuso la idea de irnos de vacaciones por 15 días a la ciudad de Nueva York. Yo también tenía ganas de conocerlo, aprovechando que un tío nuestro vivía en New Jersey, así que compramos los pasajes y no recuerdo bien la fecha, pero más o menos fue en julio del año 2000 que viajamos hacia Nueva York en calidad de turistas. Estuvimos ahí unos 15 días, durante esos 15 días conocimos muchísimo, estuvimos caminando y recorriendo muchísimos lugares de esa hermosa ciudad. Obviamente el Empire State, la Quinta Avenida, las Torres Gemelas, la Estatua de la Libertad, el Central Park y muchísimos lugares más. Pero lo más importante de este viaje es que me enamoré de la calidad de los carros, de la manera como la gente que va manejando trata a los peatones, la seguridad que se sentía en la calle cuando uno iba caminando como turista, a veces con una cámara un poquito cara o cosas como esa, y uno no sentía ese miedo de que alguien puede venir por atrás y tratar de robarme. Muchas cosas que me parecían muy diferentes a lo que estaba viviendo en el año 2000 en Argentina. Así que regresé de Nueva York luego de esos 15 días de vacaciones y tomé entonces lo que sí considero la primera decisión irreversible en mi vida, una decisión que realmente cambió drásticamente el rumbo de mi vida. Tomé la decisión de irme a vivir a Estados Unidos. Estaba yo en ese momento de mi vida con una emisora de radio que estaba trabajando muy bien, estaba haciendo dinero con esta emisora junto a mi socio,
pero quería irme a vivir a Estados Unidos. Así que le vendí mi parte de la radio a mi socio, vendí un carro que tenía, vendí algunas cosas y más o menos para el mes de noviembre del año 2000 es que con todo el dinero que logré juntar me fui a vivir a Estados Unidos, para ser más exactos, a la ciudad de Miami. En esta decisión que tomé estaba soltando algo seguro, un trabajo que ya tenía bastante seguro, para empezar algo que era totalmente inseguro en un país donde iba a trabajar como un inmigrante indocumentado o también algunas personas lo llaman como una persona ilegal, ¿verdad? Entonces, a empezar de cero en Estados Unidos, esa fue la que realmente considero la primera decisión irreversible que tomé en mi vida. Por supuesto que en cualquier momento me podría haber regresado de Estados Unidos si veo que no funciona la cosa, pero me hubiera regresado prácticamente sin dinero después de haberme gastado todo el dinero en el pasaje de avión, en la renta de algún departamento en Estados Unidos y quizá me vuelvo con una mano delante, una mano atrás, ya no voy a ser dueño de una radio porque ya se la vendí a mi socio, así que sería casi empezar totalmente de cero en Argentina si abandonaba esta locura por buscar el sueño americano. Viví en Estados Unidos durante 19 años, ya lo he comentado en videos anteriores, estuve 19 años trabajando en Estados Unidos, fui evolucionando, fui haciendo distintas actividades allá, pero principalmente relacionadas con reparación de equipos electrónicos y luego reparación de computadoras, ya como técnico en computadoras en los últimos años. Ahí en Estados Unidos conocí a mi esposa, nos casamos, tuvimos una hija y nuevamente más o menos para el mes de enero del año 2017 volví a tomar otra decisión que también considero irreversible, decisiones que realmente cambian drásticamente el rumbo de tu vida. Y fue la decisión de venirnos a vivir a México. Esta decisión que se tomó en enero del año 2017 se llevó a cabo en julio del año 2019. Pasaron aproximadamente 2 años en los que estuvimos preparándonos para poder hacer la transición hacia México. Y a partir de julio del año 2019 es que estamos viviendo aquí en México y el resto de la historia ya la saben quienes siguen los videos de este canal. Quienes no me siguen les recomiendo que vean otros videos de este canal donde muestro muchas de las etapas de nuestra vida a partir del momento en que entramos a México para empezar a vivir nuestro actual sueño mexicano. Quiero aclarar que con este video no tengo la intención de recomendarles que abandonen sus estudios universitarios. Simplemente que si en algún momento de sus vidas ustedes se enfrentan con una situación en la que tengan que tomar una decisión que podría cambiar drásticamente el rumbo de sus vidas, piensen cómo se van a sentir ustedes al tomar esa decisión. Hay personas que prefieren no tomar decisiones que cambien drásticamente el rumbo de sus vidas, prefieren tener un poco más de tranquilidad y estabilidad y otros que prefieren arriesgarse. En mi caso creo que soy de los que prefieren arriesgarse más y por ese motivo es que a lo largo de mi vida he tomado varias decisiones que han cambiado drásticamente el rumbo de la misma. Sin embargo, estoy muy conforme con los resultados obtenidos y por supuesto soy de los que piensan que si hubiera cambiado cualquier cosita en el pasado, también hubiera modificado totalmente el presente actual. O sea, no hubiera quizá ido a Estados Unidos, no hubiera conocido a mi esposa, no hubiera tenido a mi hija. Definitivamente no tendría la vida que tengo en este momento. Estoy muy conforme con todo lo obtenido hasta este momento, con este canal de YouTube en el cual comparto partes de mi vida con ustedes y también con este sueño mexicano que estamos viviendo día a día ahora con la construcción de nuestra casita. Espero que también este video sea útil para ustedes y como digo siempre, muchísimas gracias por suscribirse al canal, los comentarios y los likes. Nos seguimos viendo en próximos videos. Bye.